¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este directo del Vía Crucis de Ponferrada. Un Vía Crucis que, de nuevo, otro año, de forma consecutiva, ya son dos al menos, seguidos, tiene que trasladarse a la Basílica de la Encina, como paraguas, ¿no? Como templo que hace de paraguas también para recibir esta celebración. Estamos con Javier García Bueso, técnico de patrimonio del Ayuntamiento de Ponferrada, entre otras responsabilidades, y con toda una institución como es Fernando Fra, de la Semana Santa de Ponferrada, de la Real Hermandad Jesús Nazareno. Gracias a los dos por estar con nosotros. Está concluyendo la misa, ¿verdad? En estos momentos antes de que comience el Vía Crucis, ¿no? Ha concluido ya. Eso es. Además, acaban justamente de dar la bendición a los peregrinos que asistían a esta misa del lunes santo, al atardecer de este día en el que tiene lugar una de las celebraciones más singulares de la Semana Santa de Ponferrada, que es el Vía Crucis, tradicionalmente desde hace una década en el Castillo de Ponferrada. Allí toma sus estaciones, pero que hoy la lluvia traslada a la Basílica. Don Fernando, Ahora es de lamentar, ¿no? Porque es una imagen icónica, es de lamentar también en algún sentido, ¿no? Sí, es una pena que después de varios años, y llevamos 2 años seguidos lloviendo, pero bueno, no queda más remedio. El castillo es lo que es, no es mucha diferencia sobre hacerlo. La basílica es más pequeña, todo lo que significa el castillo, todo, bueno, y todo lo cosa alrededor. Pero claro, tiene un problema, es la lluvia. En cuanto hay un poco de agua, pues aquello está imposible. En estos momentos están entrando los que iban a estar en las almenas y demás del castillo dentro de cuando se empezara la procesión, ¿no? Claro, aquí ya tiene que ser de otra forma por el sitio y demás, ¿no? Este es el grupo de las portadoras del Cristo de la Esperanza, que están esperando para poder prepararse durante el Vía Crucis, estar custodiando el Cristo, porque la procesión, dentro del Vía Crucis, la procesión va a ser el Cristo de la Fortaleza. Son dos imágenes las que viajan por este periplo cristiano, ¿no? Eso es, son dos esculturas bien distintas, artística y simbólicamente. Acabamos de ver unas imágenes presidiendo la cabecera de la iglesia, la escultura del Cristo de la Esperanza. Bajo esa hermosa advocación se venera esta escultura desde el siglo XVIII en Ponferrada. Ahí la tenemos en imagen con todo el canon, con los estereotipos propios de la escultura del barroco del siglo XVIII. Una escultura para conmover a los fieles ante la contemplación de este Cristo expirante. Está expirando, está elevando la mirada hacia su Padre y está en ese momento. Una escultura especialmente también simbólica por su historia, vinculada siempre al antiguo cementerio del Carmen. Allí estuvo durante muchos años esta escultura, que ya en los últimos estuvo muy maltrecha, muy maltratada. Se exponía en un escaparate, que es como se llama muy habitualmente a ese tipo, en este caso un nicho, que estaba protegido por un vidrio, y bueno, ahí estaba la escultura maltrecha, había sido pues apedreada incluso y tenía un deficiente estado de conservación. Se encontraba en una de las tapias que cierran el perímetro del antiguo cementerio del Carmen, cobijado pues en ese nicho, en ese escaparate, que es como se suelen también llamar a todos los efectos del arte mueble, donde se exponen imágenes de devoción bajo vidrio. Estaba frente mismo a la entrada de la puerta que entonces era la principal, no por donde entraban los peregrinos, sino por la entrada de frente, donde está el escudo de Ponferrada, etcétera, arriba, y la célebre frase que siempre presidió el cementerio. Estaba al fondo mismo, en el pasillo. Aún se nota donde estuvo ello. Yo lo que voy a decir no tiene ningún valor histórico, lo dejo ahí para los historiadores. Yo pienso que este Cristo lógicamente tuvo que venir de algún sitio. Cuando se hace el cementerio del Carmen, en la época de Isidro Rueda, en la cual, cuando se hizo el cementerio, se hizo con cierto dinero, y él, que además había sido mayordomo, a la hermandad le exigió
el dinero, una cantidad de dinero para la construcción del cementerio, figuran en los libros y demás, ¿no? Yo pienso que este pudo ser el Cristo de Ánimas que existió de la Cofradía de Ánimas. Lo digo por una razón. El cajón, digamos, llamado el cajón grande, con las señas de Ánimas, existe. Estaba en la iglesia de San Andrés, en lo que era la antigua sacristía, hoy está guardado en el almacén, porque lógicamente, cuando las edades del hombre, se hizo una limpieza general y apareció. A mí se me ocurre, si algún historiador se pusiera algún día, que de algún lado venía y pudiera ser de ahí. Estamos viendo al obispo, un obispo que se despide de la Semana Santa de Ponferrada, de la diócesis de Astorga, ¿no? Eso será probablemente pues, los actos de la Semana Santa, tanto en Ponferrada como en algunas otras localidades de la diócesis que hasta ahora ha gobernado, puesto que ya ha sido nombrado obispo de Córdoba. Por tanto, pues en un corto periodo de tiempo tomará cátedra en la diócesis cordobesa, y a partir de ese momento pues se nombrará un administrador apostólico para la sede vacante, que será Astorga, una de las diócesis históricamente más antiguas de la península ibérica. En cualquier caso, él oficia todavía como obispo, ¿no? Eso es, hasta que no tenga lugar su llegada como obispo y su Eucaristía, en la que ya a partir de ese momento será presentado ante los fieles de Córdoba, y entonces ya quedará administrada la diócesis. Pero de momento, pues durante esta Semana Santa ha querido hoy precisamente pues estar en este acto simbólico y presidir hoy el Vía Crucis de Ponferrada. Está ahora pues justamente muy cerca de la escultura del otro Cristo, del Cristo de la Fortaleza o de las Maravillas, porque bajo esa doble advocación se conoce esta escultura, las Maravillas haciendo alusión, como es habitual, a aquellas imágenes tan queridas por la devoción, por la piedad popular, ahí lo vemos en imagen, que le atribuían milagros o maravillas, de ahí su advocación. Ahí lo vemos coronado como rey, y veíamos ya que se trata de un Cristo muerto que responde a unos parámetros artísticos propios del románico. Es una escultura fechada entre los siglos XIII y XIV, y es sin duda el original, que se encuentra en uno de los nichos del crucero de la basílica, una de las esculturas, de las obras de arte, de todo el tesoro artístico de la basílica, sin duda de mayor relevancia. Una basílica singular, especial, de Ponferrada, que en 1573, rectifícame si no es así, don Fernando, comenzó a construirse, ¿no?, en el primer periodo. Sí, ¿no? Efectivamente, y de esa misma época aproximadamente viene siendo el Cristo de la Urna, son de su terminación. Bueno, va a dar comienzo el Vía Crucis, que la hermandad, no en el Castillo de los Templarios, sino el Castillo de los Templarios es una cosa que es nueva, pero el Vía Crucis la hermandad lo lleva celebrando desde 1943, que se empezó a celebrar por las calles, y las 14 cruces negras que se ponen en el castillo cuando se ha celebrado son las que se ponían en el recorrido. El primero estaba en la Plaza de la Encina, y después iba por las distintas calles, a 10 metros estaba esa cruz, y ahí al llegar se rezaba la estación, ¿no? Se conservan las cruces tal como eran, con la inscripción que tenían, todo es más. Y entonces se iba con un Cristo pequeño, que llevaba la mano, lo llevaba la Junta de Gobierno, y se iba rezando las estaciones. Después hubo mucha afluencia de público entre los dos, y la hermandad siguió celebrando el del lunes, por eso sigue celebrando en el lunes, que era, digamos, entonces, como era la división, entonces, como eran las costumbres, ¿no?, que era el de hombres, y luego la parroquia celebraba el martes el de mujeres. Y terminaba, cuando la Plaza de la Encina tenía una farola en el medio con un redón alrededor, se formaba todo alrededor, y desde allí era el final del Vía Crucis. Luego se cambió por otro recorrido del casco antiguo y se terminó, pues ya ahora, celebrando en el castillo. Y va a empezar en este momento, ya digo que hace muchos años, de que este Vía Crucis es una de las procesiones
no de las más antiguas. La más antigua, como todo el mundo sabe, es la de la procesión del Encuentro. Recordamos que el de la Esperanza es original, el que va a procesionar de la Fortaleza es la que se estrenó hace una década. Eso es una reproducción del Cristo de las Maravillas, como dijimos, o de la Fortaleza, que en los últimos años se había conservado porque allí tuvo cofradía, la Sociedad del Cristo de las Maravillas. Hay noticias documentales del siglo XIX, estuvo vigente hasta 1899 y en 1922 se exprimió ya la cofradía que tuvo este Cristo de las Maravillas o de la Fortaleza, que estaba en un costado de la iglesia de San Andrés, que es donde estaba la calle del Cristo, porque la calle del Cristo estaba precisamente al costado de la nave de la iglesia de San Andrés y daba nombre este Cristo que ahora veremos enseguida en esa reproducción de hace 10 años. El original hoy se encuentra en el lado izquierdo, según mira al cielo al retablo de la basílica, en un nicho practicado en el muro, es donde está la escultura original. Recordamos que seguimos en directo en la 8 Bierzo, mostrándoles este Vía Crucis penitencial del lunes 14 de abril, pero que se ha trasladado a la Basílica de la Encina por la lluvia. Fernando, son 14 estaciones, tienen un sentido ser 14 estaciones. Siempre han sido el Vía Crucis. Hace unos años se creó el Vía Lucis con 15, etcétera, etcétera. Bueno, el tradicional de toda la vida ha sido de 14 estaciones. Por eso ahí tenemos nosotros las 14 cruces y también verán en cada estación que hay un farol. Estos se construyeron hace unos años, precisamente están construidos en Ponferrada y también llevan las inscripciones a las 14 con las insignias y demás. Por cierto, que hay que tener muchísimo cuidado porque es cristal que ha venido desde Italia, ahora se anda buscando para volver a Italia. Hay que tener mucho cuidado con ellos porque son una auténtica obra artística y se debe cuidar al máximo. Justamente se encuentra ahora la escultura del Cristo de la Fortaleza en el transepto, es decir, en el crucero, en el punto de unión de los dos brazos de la cruz que dibuja la planta de la basílica. Y ahí podemos ver en un primer plano pues esa anatomía propia de la escultura románica, con algunas trazas ya del arte gótico y ese paño de pureza que es más un faldellín que le cubre hasta las rodillas y que además está simbólicamente policromada con unas ruedas y que confiere a esa escultura pues una especial entidad artística. Están dando, digamos, la parte final de la procesión, que es la Junta de Gobierno, entre la Junta de Gobierno, entre las autoridades, y ya dará comienzo el Vía Crucis inmediatamente. Entonces se produce o se puede hacer alguna referencia al magnífico arte que está en la parte central de la Basílica de la Encina, ¿no? Tendría para horas y horas, ¿no? Sí, porque el retablo mayor, que es el retablo que ocupa el testero, es decir, el muro de la cabecera de la basílica, es un retablo excepcional dentro de la diócesis de Astorga, dentro del estilo barroco, pero del siglo XVII, es sin duda uno de los retablos más significativos. Y bueno, cada uno de sus tableros tallados, cada una de sus esculturas de bulto redondo, está cargada de simbolismo y desde el punto de vista artístico, desde luego, de un
gran valor, porque es un retablo que además tiene una gran influencia del que es un nombre clave en todo el arte español escultórico del 17, que es el gran maestro Gregorio Fernández, puesto que van a ser oficiales de su taller los encargados de hacer a su muerte este magnífico retablo. Comienza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, al mirar tu cruz comprendemos tu entrega total por nosotros. Te consagramos y ofrecemos este tiempo. Queremos pasarlo junto a ti, que rezaste desde el Getsemaní hasta el Calvario. Nos unimos a tu camino orante. Del Evangelio según San Marcos. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní. Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir temor y a angustiarse. Entonces les dijo: quédense aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Y Jesús dijo a Pedro: ¿no has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Señor, tú preparabas con la oración cada una de tus jornadas y ahora en Getsemaní preparas la Pascua. Y orabas diciendo: Abba, Padre, todo te es posible, porque la oración es ante todo diálogo e intimidad, pero es también lucha y petición. Ojalá de mí este cáliz, aleja de mí este cáliz. Asimismo es entrega confiada y don, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así, orante, entraste por la puerta estrecha de nuestro dolor y la atravesaste hasta el final. Tuviste temor y angustia. Temor frente a la muerte, angustia bajo el peso de nuestros pecados que cargaste sobre ti, mientras te invadía una amargura infinita. Sin embargo, en lo más duro de la lucha oraste más intensamente. De esta manera, transformaste la violencia del dolor en ofrenda de amor. Nos pides una cosa: quedarnos contigo y velar. No nos pides lo imposible, sino que permanezcamos cerca de ti. Y, sin embargo, ¿cuántas veces me he alejado de ti? ¿Cuántas veces, como los discípulos, en lugar de velar, me dormí? ¿Cuántas veces no tuve tiempo o ganas de rezar porque estaba cansado, anestesiado por la comodidad o con el alma adormecida? Jesús, vuelve a repetirme a mí, vuelve a repetirnos a nosotros, que somos tu iglesia. Levántense y oren. Despiértanos, Señor. Sacude el letargo de nuestros corazones, porque también hoy, sobre todo hoy, necesitas nuestra oración. Va a comenzar el Vía Crucis. El Cristo de la Fortaleza se dirige por la parte de la derecha hacia la primera estación, por la parte izquierda de la primera estación, de los 14 cuadros que estamos viendo en la pared, que son un regalo de una familia de ascendencia ponferradina. Son cuadros de bastante antigüedad y lo regalaron pues ahora unos 30 o 40 años aproximadamente, que regalaron eso y aquel reloj que vemos al fondo, un regalo de una misma familia. Ahí vemos cómo se disponen ya, se van colocando con las insignias, con los faroles. Primera estación,
Jesús es condenado a muerte. El sumo sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús: ¿No respondes nada a los que estos atestiguan contra ti? Él permanecía en silencio y no respondía nada. Pilato lo interrogó nuevamente: ¿No respondes nada? Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no respondió a nada más, y esto dejó muy admirado a Pilato. Jesús, tú eres la vida, pero te condenan a muerte. Eres la verdad y sin embargo eres víctima de un falso proceso. Pero ¿por qué no te rebelas? ¿Por qué no levantas la voz y explicas cuáles son tus propias razones? ¿Por qué no rebates a los sabios y a los poderosos como siempre lo has hecho? Jesús, tu actitud desconcierta en el momento decisivo. No hablas, sino callas. Porque cuanto más fuerte es el mal, más radical es tu respuesta. Y tu respuesta es el silencio. Pero tu silencio es fecundo, es oración, es mansedumbre, es perdón, es la vía para redimir el mal, para convertir tus sufrimientos en un don que nos ofreces. Jesús, me doy cuenta de que apenas te conozco, porque conozco poco tu silencio, porque en el frenesí de las prisas y del hacer, y absorbido por las cosas, atrapado por el miedo de no mantenerme a flote, o por el afán de querer ponerme siempre en el centro, no encuentro tiempo para detenerme y quedarme contigo, para permitirte a ti. Palabra del Padre. Obrar en silencio, Jesús. Tu silencio me estremece, me enseña que la oración no nace de los labios que se mueven, sino de un corazón que sabe escuchar. Porque rezar es hacerse dócil a tu palabra, es adorar a tu presencia. Hemos estado viendo en este primer plano el rostro de ese Cristo de la fortaleza y probablemente pues también llame la atención su cruz, que no es la cruz original, como en tantas esculturas con siglos de antigüedad. La cruz es la pieza que generalmente iba más cercana al muro y tanto el ataque de xilófagos como muchas veces Segunda la humedad, estación. pues Afectaban. afectaban y eran sustituidas. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron curados. Jesús, nosotros también cargamos nuestras cruces, a veces muy pesadas. Una enfermedad, un accidente, la muerte de un ser querido, una decepción amorosa, un hijo que se perdió, la falta de trabajo, una herida interior que no cicatriza, el fracaso de un proyecto, una esperanza más que se malogra. Jesús, ¿cómo rezar ahí? ¿Cómo hacerlo cuando me siento aplastado por la vida, cuando un peso oprime mi corazón, cuando estoy bajo presión y ya no tengo fuerzas para reaccionar? Tu respuesta
se encuentra en una invitación. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Ir a ti y yo. En cambio, me encierro en mí mismo y rumiando mentalmente, escarbando en el pasado, quejándome, hundiéndome en el victimismo, paladín de negatividad. Vengan a mí. No te ha parecido suficiente decírnoslo, sino que has venido a nosotros para tomar nuestra cruz sobre tus hombros y quitarnos su peso. Esto es lo que deseas, que descarguemos en ti nuestros cansancios y sinsabores, porque quieres que en ti nos sintamos libres y amados. Gracias. Gracias, Jesús. Bueno, forman parte ya también de la tradición de este Via Crucis de Ponferrada las voces de Yolanda Ordaz y Diego Luis González, y adquieren pues un tono especial. En este caso pues también hemos visto la importancia no solo de las voces sino de las insignias, es decir, de todos aquellos elementos que forman parte del rito, de la celebración, de la jerarquía propia de una hermandad, en la que son distintas las funciones que cumple cada uno de ellos. El farol, el hacha, que son esos velones encendidos, las farolas y toda una serie de cargos que hoy esta hermandad sigue conservando como fueron desde tiempo inmemorial. Las insignias, como dice Javier, son cada cargo dentro de la Armada. Se sigue sosteniendo los cargos que existieron Tercera siempre. estación. Jesús cae por primera vez. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Jesús, has caído. ¿En qué piensas? ¿Cómo rezas postrado rostro en tierra? Pero sobre todo, ¿qué es lo que te da fuerzas para volver a levantarte? Mientras estás boca abajo en el suelo y ya no puedes ver el cielo, te imagino repitiendo en tu corazón: Padre que estás en los cielos. La mirada amorosa del Padre posada en ti es tu fuerza. Pero imagino también que mientras besas la tierra árida y fría, piensas en el hombre sacado de la tierra, piensas en nosotros, que estamos en el centro de tu corazón y que repites las palabras de tu testamento. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. El amor del Padre por ti y el tuyo por nosotros. El amor, ese es el estímulo que te hace levantarte y seguir adelante. Porque el que ama no se queda derrumbado, sino que vuelve a empezar. El que ama no se cansa, sino que corre. El que ama vuela. Jesús mío, siempre te pido muchas cosas, pero necesito solo una: saber amar. Caeré en la vida, pero con amor podré volver a levantarme y seguir adelante, como hiciste tú, que tienes experiencia en las caídas. Tu vida, en efecto, ha sido una caída continua hacia nosotros, de Dios a hombre, de hombre a siervo y de siervo a crucificado, hasta el sepulcro. Caíste en la tierra como semilla que muere, caíste para levantarnos de la tierra y llevarnos al cielo. Tú que levantas del polvo y reavivas la esperanza, dame la fuerza para amar y volver a empezar.
estamos viendo al lado del Cristo que va el mayordomo, máxima autoridad dentro de la Junta, que es la cabeza es un nazareno con la cruz a cuestas. Es una de las más antiguas, no la más antigua, es una de las más antiguas. Yo, siendo mayordomo, pues una de las cosas que más me llama la atención era pensar que esa cruz durante 200, 300 años la había llevado otras personas, además personas muy ilustres de Ponferrada, pues como Isidro Rueda, como fueron Mateo Garza, fueron muchísimas personas. Es muy emocionante llevarlo, ¿no? Y luego, el que tiene el sacerdote. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Jesús, los tuyos te han abandonado. Judas te ha traicionado. Pedro te ha negado. Te has quedado solo con la cruz. Pero ahí está tu madre. No hacen falta palabras. Son suficientes sus ojos que saben mirar de frente al sufrimiento y asumirlo. Jesús, en la mirada de María llena de lágrimas y de luz, encuentras el grato recuerdo de su ternura, de sus caricias, de sus brazos amorosos que siempre te han acogido y sostenido. La mirada de la propia madre es la mirada de la memoria, que nos cimienta en el bien. No podemos prescindir de una madre que nos da a luz, pero tampoco de una madre que nos inscribe, nos encarrile en el mundo. Tú lo sabes. Y desde la cruz nos entregas a tu propia madre. Aquí tienes a tu madre, dices al discípulo, a cada uno de nosotros. Después de la Eucaristía nos das a María, tu último don antes de morir, Jesús. Tu camino fue consolado por el recuerdo de su amor. También mi camino necesita cimentarse en la memoria del bien. Sin embargo, me doy cuenta de que mi oración es pobre en memoria, es rápida, apresurada, con una lista de necesidades para hoy y mañana. María, detén mi carrera, ayúdame a hacer memoria y a custodiar la gracia, a recordar el perdón y las maravillas de Dios, a reavivar el primer amor, a saborear de nuevo las maravillas de la providencia, a llorar de gratitud. Como estaba diciendo, el Cristo de la vara que lleva el sacerdote con un regalo de un distinto párroco entonces de San Andrés, cuando era parroquia, en 1800 y pico. Luego, hay otra forma que lleva el JHSI, es del juez. Un cargo, ya digo que los nombres siguen conservando. El juez era el que tomaba juramento y pedía cuentas al mayordomo. Eran cosas todas muy... y de venir esos nombres. Luego venía el de diputado, el diputado primero, el diputado segundo, y así seguía con todas las cosas, ¿no? Eran todas muy... se ha llevado siempre muy bien. Antiguamente el que entraba mayordomo iba bajando los escalones. Es ayudado por el cireneo. Cuando los soldados lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús.
Jesús, ¿cuántas veces frente a los retos de la vida presumimos de lograr hacer todo solo con nuestras propias fuerzas? Qué difícil nos resulta pedir ayuda, ya sea por miedo a dar la impresión de que no estamos a la altura de las circunstancias, o porque siempre nos preocupamos por quedar bien y lucirnos. No es fácil confiar, y menos aún abandonarse. En cambio, quien reza es porque está necesitado. Y tú, Jesús, estás acostumbrado a abandonarte en la oración. Por eso no desdeñas la ayuda del cireneo. Demuestras tus fragilidades a un hombre sencillo, a un hombre campesino que vuelve del campo. Gracias, porque al dejarte ayudar en tu necesidad, borras la imagen de un Dios invulnerable y lejano. Tú no te muestras imbatible en el poder, sino invencible en el amor. Y nos enseñas que amar significa socorrer a los demás, precisamente allí, en las debilidades de las que se avergüenzan. De este modo, las fragilidades se transforman en oportunidades. Fue lo que le sucedió a Cireneo. Tu debilidad cambió su vida y un día se daría cuenta de que había ayudado a su Salvador, de que había sido redimido por medio de esa cruz que cargó. Para que mi vida cambie, te ruego, Jesús, ayúdame a bajar mis defensas y a dejarme amar por ti, justo ahí, donde más me avergüenzo de mí mismo. Con esa claridad de voz de Yolanda Ordaz, pues invita también, como estamos viendo en las imágenes, al recogimiento propio de un Vía Crucis, de un camino de oración, de un camino de piedad popular, que es lo que a través de estas estaciones se traduce en ese fervor, en esa devoción contenida, y en ese silencio y, como estamos viendo, pues en la perfecta formación de cada una de las hermanas y hermanos de la Real Hermandad de Jesús Nazareno. Se está siguiendo pues con ese recogimiento, en este caso dentro del propio templo de la Basílica, puesto que la climatología ha impedido que tomara como estaciones diferentes hitos de la fortaleza de los templarios, y que en este caso pues también con eso, con esa música, con ese canto, con ese coro de fondo que va acompañando al Cristo, que en este camino simbólico va, en este caso, avanzando por la nave central de la basílica hacia los pies de la iglesia, hacia la puerta que se sitúa una al costado y otra a los pies de la propia iglesia. Iglesia de Nuestra Señora de la Plaza, esa es la advocación que tuvo hasta muy avanzado el siglo XVII, en el que ya las primeras noticias documentales comienzan a referirse como la iglesia de Nuestra Señora de la Encina. Ahora está justamente situado, va a hacer estación frente al baptisterio, que es donde está la pila de bautizar y donde tradicionalmente se bautizaba y donde estaban los baptisterios, porque solían situarse de manera preceptiva a la entrada, como entrada simbólica a la iglesia. Jesús recibe el consuelo de la Verónica que le enjuga el rostro. Bendito sea Dios, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo.
porque así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Jesús, son tantos los que asisten al bárbaro espectáculo de tu ejecución y sin conocerte y sin saber la verdad, emiten juicios y condenas, arrojando sobre ti infamia y desprecio. Sucede también hoy, Señor, y ni siquiera es necesario un cortejo macabro. Basta un teclado para insultar y publicar condenas. Pero mientras tantos gritan y juzgan, una mujer se abre paso entre la multitud. No habla, actúa, no protesta, se compadece. Va contra la corriente, sola, con la valentía de la compasión. Se arriesga por amor. Encuentra la manera de pasar entre los soldados, solo para brindarte el consuelo de una caricia en el rostro. Su gesto pasará a la historia y como un gesto de consuelo. ¿Cuántas veces habré invocado tu consuelo, Jesús? Y ahora la Verónica me recuerda que tú también lo necesitas. Tú, Dios cercano, pides mi cercanía. Tú, consolador mío, quieres ser consolado por mí. Amor no amado, buscas aún hoy entre la multitud corazones sensibles a tu sufrimiento, a tu dolor. Buscas verdaderos adoradores que en espíritu y en verdad permanezcan contigo. Amor abandonado, Jesús, enciende en mí el deseo de estar contigo, de adorarte y consolarte. Y haz que yo, en tu nombre, sea consuelo para los demás. Hablabas de los bautismos y de todo su entorno, ¿no? Hoy estamos muy acostumbrados a verlos en la cabecera de la iglesia, bautizar a las criaturas cuando siempre se hizo a la entrada, precisamente donde estaban los baptisterios como simbólica entrada a la iglesia y además en un espacio que debía estar purificado, impoluto y separado del resto. Por eso en muchas iglesias hoy del mundo, del ámbito rural, se ven todavía con unos canceles que las dividían del resto. En este caso es un baptisterio donde está la pila, que además llama la atención que sean tan Séptima grandes. estación. Y es porque se hacía por inmersión Jesús el cae bautismo. por segunda vez bajo el peso de la cruz. El hijo menor recapacitó y dijo: ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo: mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Jesús, la cruz pesa mucho, lleva en sí el peso de la derrota, del fracaso, de la humillación. Lo comprendo cuando me siento aplastado por las cosas, acosado por la vida e incomprendido por los demás. Cuando siento el peso excesivo y exasperante de la responsabilidad y del trabajo. Cuando me siento oprimido en las garras de la ansiedad, asaltado por la melancolía, mientras un pensamiento asfixiante me repite: no saldrás adelante, esta vez no te levantarás. Pero las cosas empeoran aún más. Me doy cuenta de que toco fondo,
cuando vuelvo a caer, cuando recargo en mis errores, en mis pecados, cuando me escandalizo de los demás y luego me doy cuenta de que yo no soy distinto a ellos. No hay nada peor que sentirse decepcionado de sí mismo, aplastado por los sentimientos de culpa. Pero tú, Jesús, caíste muchas veces bajo el peso de la cruz para estar a mi lado cuando yo caigo. Contigo, la esperanza nunca se acaba y después de cada caída nos volvemos a levantar, porque cuando me equivoco no te cansas de mí, sino que te acercas más a mí. Gracias. Gracias porque me esperas. Gracias, pues aunque caiga muchas veces y me perdonas siempre, siempre, porque la vida no vuelve a empezar con mis palabras, sino con tu perdón. Javier, hablábamos de los bautismos por inmersión. ¿Hasta cuándo duraron? Bueno, generalmente hasta finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, que es cuando es muy habitual ver en los libros de visitas de las parroquiales cómo los obispos recomiendan ya que se derrame agua sobre las criaturas, porque dice que muchas de ellas se quebraban, porque también era perceptivo que el sacramento del bautismo fuese aplicado muy pocos días después de haber nacido las criaturas, con lo cual pues provocaba también ese tipo de problemas y finalmente pues ya se impuso el derramamiento de agua sobre la cabeza. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, ¿quién te acompaña hasta el final en tu camino de la cruz? No son los poderosos que te esperan en el Calvario, ni los espectadores que se quedan lejos, sino la gente sencilla, grande a tus ojos, pero pequeña a los del mundo. Son esas mujeres a las que has dado esperanza, que no tienen voz, pero se hacen oír. Ayúdanos a reconocer la grandeza de las mujeres, las que en Pascua te fueron fieles y no te abandonaron, las que aún hoy siguen siendo descartadas, sufriendo ultrajes y violencia. Jesús, las mujeres que encuentras se golpean el pecho y se lamentan por ti. No lloran por ellas, sino que lloran por ti. Lloran por el mal y el pecado del mundo. Su oración hecha de lágrimas llega a tu corazón. ¿Acaso mi oración sabe llorar? Me conmuevo ante ti crucificado por mí, ante tu amor bondadoso y herido. Lloro por mis falsedades y mi inconstancia. Ante las tragedias del mundo, ¿mi corazón permanece frío o se conmueve? ¿Cómo reacciono ante la locura de la guerra? Ante los rostros de los niños que ya no saben sonreír, ante sus madres que los ven desnutridos y hambrientos, sin tener siquiera más lágrimas que derramar. Tú, Jesús, has llorado por Jerusalén, has llorado por la dureza de nuestros corazones. Sacúdeme por dentro, dame la gracia de llorar rezando y de rezar llorando. En este momento se estaba viendo en el fondo el retablo, volvemos al fondo a la izquierda, el retablo del altar de la Santa Urna, que desde tiempo inmemorial siempre estuvo, desde cuando se construyó la basílica ya se preparó ahí.
Ahí es donde había una raja desde antaño de la centella, que hablaban de cuando el movimiento sísmico de Lisboa, que rajó Novena estación. una raja Jesús importante. es despojado de sus vestiduras. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Jesús, estas son las palabras que dijiste antes de la pasión. Ahora comprendo esa insistencia tuya en identificarte con los necesitados. Tú encarcelado, tú extranjero, conducido fuera de la ciudad para ser crucificado. Tú desnudo, despojado de tus vestidos, tú enfermo y herido, tú sediento en la cruz y hambriento de amor. Concédeme que pueda verte en los que sufren y que los que sufran os pueda ver en ti. Porque tú estabas ahí, en quien está despojado de dignidad, en los Cristos humillados por la prepotencia y la injusticia. Te miro, Jesús, despojado de tus vestiduras, y comprendo que me invitas a despojarme de tantas exterioridades vacías. Porque tú no miras las apariencias, sino el corazón. Y no quieres una oración estéril, sino fecunda en caridad. Dios despojado, ponme al descubierto también a mí. Concédeme que lo comprenda ahora, para que no me encuentre falta de amor cuando deba presentarme ante ti. ¿Qué querías contarnos, Rafael? Bueno, es otra de las esculturas más simbólicamente y desde la perspectiva artística más interesantes del tesoro de la Basílica, porque es una escultura del siglo XVII que tiene una doble función. Por un lado es Cristo yacente con los brazos articulados que servían para la función y sirven para la función del desenclavo. Es por tanto la forma de cómo se utilizaba una escultura para diferentes representaciones distintas, no solo estrictamente Cristo crucificado, sino también para yacente, y generalmente estaban articulados mediante unos espigos móviles o mediante badanas, que solían ser de piel de buey y que permitían que se articulasen esos brazos para ser bajados y sacados sus clavos de los orificios de las manos y el orificio que suelen llevar a los pies. Hay crucificados de 3 clavos y de 4, porque no todas las esculturas de Cristo se representan con un clavo en los pies, sino que en ocasiones está taladrado cada uno de ellos por un clavo. Son los llamados Cristos de 4 clavos. Bueno, pues esa es una escultura que además la de Ponferrada ocultaba un documento en su interior que informaba de la nómina de aquellos que dieron o contribuyeron con sus dineros en el siglo XVII para su hechura, aunque fue a expensas, a encargo de un mercader de Ponferrada, de Juan de Aguilar, y se conoce la autoría de la escultura. Fue un escultor de Bembibre. Jesús es clavado en la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado del cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda.
Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, te perforan las manos y los pies con clavos, lacerando tu carne, y justo ahora, mientras el dolor físico se hace más insoportable, brota de tus labios la oración imposible. Perdonas al que te está hundiendo los clavos en las muñecas, y no solo una vez, sino muchas veces, como recuerda el Evangelio, con ese verbo que indica una acción repetida. Decías: Padre, perdona. Por eso contigo, Jesús, también yo puedo encontrar el valor de elegir el perdón que libera el corazón y relanza la vida. Señor, no te basta con perdonarnos, sino también nos justificas ante el Padre. No saben lo que hacen. Toma nuestra defensa, hazte nuestro abogado, intercede por nosotros. Ahora que tus manos, con las que bendecías y curabas, están clavadas, y tus pies, con los que traías la buena nueva, ya no pueden caminar. Ahora, en la impotencia, nos revelas la omnipotencia de la oración. En la cumbre del Gólgota, nos revelas la altura de la oración, de intercesión que salva al mundo. Jesús, que yo no rece solo por mí y por mis seres queridos, sino también por los que no me quieren y me hacen daño. Que yo rece según los deseos de tu corazón, por los que están lejos de ti, reparando e intercediendo en favor de los que, ignorándote, no conocen la alegría de amarte y de ser perdonados por ti. Según vamos haciendo el recorrido, hemos visto las columnas, 14 cruces también. Hablo del número 14 porque siempre coincide con las 14 estaciones del Vía Crucis. 14 cruces rojas que están puestas. Esas se hicieron el 29 de agosto del año 1958. Es uno que el señor obispo entonces consagró el templo, hasta entonces santuario, en Basílica de Nuestra Señora de la Encina. Décima primera estación: el grito de abandono de Jesús en la cruz. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, he aquí una oración sin precedentes. Clamas al Padre a tu abandono. Tú, Dios del cielo, que no replicas estrondosamente ninguna respuesta, sino que preguntas ¿por qué? En el ápice de la pasión experimentas el alejamiento del Padre y ya ni siquiera le llamas Padre. Como haces siempre, sino Dios, como si fueras incapaz de identificar su rostro. ¿Por qué? Para sumergirte hasta el fondo del abismo de nuestro dolor. Tú lo hiciste por mí, para que cuando solo veas tinieblas, cuando experimente el derrumbamiento de las certezas y el naufragio del vivir, ya no me sienta solo, sino que crea
porque tú estás ahí, conmigo. Tú, Dios de la comunión, experimentaste el abandono para no dejarme más como rehén de la soledad. Cuando gritaste tú, ¿por qué lo hiciste? Con un salmo. Así convertiste en oración incluso la desolación más extrema. Esto es lo que hay que hacer en las tormentas de la vida. En vez de callar y aguantar, clamar a ti. Gloria a ti, Señor Jesús, porque no has huido de mi desolación, sino que la has habitado hasta lo más profundo. Alabanza y gloria a ti, que cargando sobre ti toda la lejanía, te has hecho cercano a los demás, alejados de ti. Y yo en las tinieblas de mis porqués, te encuentro a ti, Jesús, luz en la noche. Y en el grito de tantas personas solas y excluidas, oprimidas y abandonadas, te veo a ti. Dios mío, haz que te reconozca y te ame. Es el valor artístico que tiene la basílica, Javier. Sí, pues precisamente porque en este momento está en uno de los brazos del crucero, en el lado derecho, según mira el fiel hacia el retablo mayor, que es el muro que dividía la nave de la antigua sacristía, que es una dependencia arquitectónicamente de gran interés y que también conserva algunas piezas de arte mueble magníficas, y que está justo detrás de ese muro que veíamos en imagen y que será la estancia principal del futuro Museo del Tesoro de la Basílica. Y ahora justo vemos cómo va a ser levantada la escultura del Cristo de la Esperanza, ese Cristo que, como antes dijimos, procedía del antiguo cementerio del Carmen de Ponferrada. Y aquí podemos ver muy bien pues, ese naturalismo, ese realismo que acentúa el patetismo de este tipo de imágenes para conmover a la devoción popular que los contempla. Tan propio del barroco, con esa anatomía tan precisa en la que vemos pues, los rasgos de ese estilo que acuñará el barroco con esa pretensión de mostrar a Cristo como un hombre y en el que se utilizan habitualmente también recursos naturales como los dientes de asta. Jesús muere encomendándose al Padre y concediéndole el paraíso al buen ladrón. Uno de los malhechores crucificados decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, con un grito, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Jesús, un malhechor, va al paraíso. Él se encomienda a ti y tú lo encomiendas contigo al Padre. Dios de lo imposible, que hace santo a un ladrón. Y no solo eso, en el Calvario cambias el curso de la historia. Conviertes la cruz, que es emblema del tormento, en icono de amor. Cambias el muro de la muerte en puente hacia la vida. Transformas la oscuridad en luz, la separación en comunión, el dolor en danza e incluso el sepulcro, última estación de la vida, en punto de partida de la esperanza. Pero esas transformaciones
las realizas con nosotros, nunca sin nosotros. Jesús, acuérdate de mí. Esta oración sincera te permitió obrar maravillas en la vida de aquel malhechor. Qué poder inaudito el de la oración. A veces pienso que mi oración no es escuchada, mientras que lo esencial es perseverar, tener constancia, acordarme de decirte, Jesús, acuérdate de mí. Acuérdate de mí y mi mal. Ya no será un final, sino un nuevo inicio. Acuérdate, vuelve a ponerme en tu corazón, incluso cuando me aleje y cuando me pierda en la rueda de la vida que gira vertiginosamente. Acuérdate de mí, Jesús, porque ser recordado por ti lo demuestra el buen ladrón. Es entrar en el paraíso. Sobre todo, recuérdame, Jesús, que mi oración puede cambiar la historia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Como hemos visto, en esta estación, la 12, la muerte de Jesús, las portadoras del paso del Cristo de la Esperanza lo han cogido a hombros por el significado de la muerte. En estos momentos, pues, lo están observando sobre donde estaba, sobre la parihuela que tenía antes, para continuar las dos últimas estaciones del Vía Crucis que faltan. Es un momento muy emotivo por significar la muerte precisamente de Jesucristo en estos momentos. Décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz y entregado a María. Simeón dijo a María, la madre: este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. María, después de tu sí, el Verbo se hizo carne en tu seno. Ahora yace en tu regazo su carne torturada. Aquel niño que tuviste en tus brazos, ahora es un cadáver destrozado. Sin embargo, en el momento más doloroso, resplandece la ofrenda de ti misma. Una espada atraviesa tu alma y tu oración sigue siendo un sí a Dios. María, nosotros somos pobres de síes, pero ricos del sí. Si yo hubiera tenido mejores padres, si me hubieran comprendido y amado más, si mi carrera hubiera ido mejor, si no hubiera tenido aquel problema y si tan solo no sufriera más. Si Dios me escuchara, preguntándonos siempre el porqué de las cosas, nos cuesta vivir el presente con amor.
tú tendrías tanto sí que decirle a Dios. En cambio, sigues diciendo sí, se cumpla en mí, fuerte en la fe. Crees que el dolor, atravesado por el amor, da frutos de salvación, que el sufrimiento, acompañado por Dios, no tiene la última palabra. Y mientras sostienes en tus brazos a Jesús sin vida, resuenan en ti las últimas palabras que te dirigió. He aquí a tu hijo. Madre, yo soy ese hijo. Recíbeme en tus brazos e inclínate sobre mis heridas. Ayúdame a decirle sí a Dios, sí al amor. Madre de misericordia, vivimos en un tiempo despiadado y necesitamos compasión. Tú tierna y fuerte, úngenos con mansedumbre. Deshaz las resistencias del corazón y los nudos del alma. En estos momentos vamos por la parte, ya casi al final de la basílica, donde se ve la puerta de lo que decía Javier, era la antigua sacristía grande de la basílica. Bueno, dentro de poco será convertido en museo, ¿no? De las muchas piezas de que está la basílica, creo que a los bercianos les gustará ver todas las cosas que nos Decimacuarta estación. Jesús es depositado en el sepulcro de José de Arimatea. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. José es el nombre que, junto con el de María, marcan la aurora de la Navidad. Marcan también la aurora de la Pascua. José de Nazaret, advertido en sueños, se llevó audazmente a Jesús para salvarlo de Herodes. Tú, José de Arimatea, te llevas su cuerpo sin saber que un sueño imposible y maravilloso se hará realidad allí mismo, en el sepulcro que le diste a Cristo, cuando pensabas que Él ya no podía hacer nada más por ti. En cambio, es verdad que todo don hecho a Dios es recompensado siempre por Él. José de Arimatea, eres el profeta del valor intrépido. Para entregarle tu regalo a un muerto, acudes al temido Pilato y le ruegas que te permita darle a Jesús la tumba que habías mandado construir para ti. Tu oración es persistente y a las palabras siguen los hechos. Tu sepulcro, que único en la historia, será fuerte de vida, era nuevo, recién labrado en la roca. Y yo, ¿qué cosa nueva le doy a Jesús en esta Pascua? Un poco de tiempo para estar con Él, un poco de amor a los demás, mis miedos y miserias enterradas, que Cristo está esperando que le ofrezca como tú, José, como hiciste con el sepulcro. Será verdaderamente Pascua si doy algo de lo mío a aquel que dio la vida por mí, porque es dando como se recibe, y porque la vida se encuentra cuando se pierde y se posee cuando se da.
Córtalas. Está más próximo ya a su finalización y ahí justamente el Cristo de la Fortaleza pues justo acaba de atravesar esa puerta que comunica con la antigua sacristía mayor. Luego con posterioridad ya las sacristías se hicieron a los costados del presbiterio. Justo a la derecha de donde ahora está ocupando el lugar del ambón el obispo es donde está la otra sacristía, la última que se construyó. Señor, te rogamos como los necesitados, los frágiles y los enfermos del Evangelio, que te suplicaban con la palabra más sencilla y familiar, pronunciando tu nombre. Jesús, tu nombre salva, porque tú eres nuestra salvación. Jesús, tú eres mi vida y para no perderme en el camino te necesito a ti, que perdonas y levantas, que sanas mi corazón y das sentido a mi dolor. Jesús, tú tomaste sobre ti mi maldad y desde la cruz no me señalas con el dedo, sino que me abrazas. Tú, manso y humilde de corazón, sáname de la amargura y del resentimiento, líbrame del prejuicio y de la desconfianza. Jesús, te contemplo en la cruz y veo que se despliega ante mis ojos el amor, que da sentido a mi ser y es meta de mi camino. Ayúdame a amar y perdonar, a vencer la intolerancia y la indiferencia, a no quejarme. Jesús, en la cruz tienes sed, es sed de mi amor y de mi oración. Los necesitas para llevar a cabo tus planes de bien y de paz. Jesús, te doy gracias por los que responden a tu invitación y tienen la perseverancia de rezar, la valentía de creer y la constancia para seguir adelante a pesar de las dificultades. Jesús, te encomiendo a los pastores de tu pueblo santo. Su oración sostiene el rebaño, que encuentren tiempo para estar ante ti y que asemejen su corazón al tuyo. Jesús, te bendigo por las contemplativas y los contemplativos, cuya oración oculta al mundo es agradable a ti. Protege a la Iglesia y a la humanidad. Jesús, traigo ante ti las familias y las personas que han rezado esta noche desde sus casas, a los ancianos, especialmente a los que están solos, a los enfermos, gemas de la Iglesia que unen sus sufrimientos a los tuyos. Jesús, que esta oración de intercesión abrace a los hermanos y hermanas de tantas partes del mundo que sufren persecución a causa de tu nombre, a los que padecen la tragedia de la guerra y a los que, sacando fuerzas de ti, cargan con pesadas cruces. Jesús, por tu cruz has hecho de todos nosotros una sola cosa. Reúne en comunión a los creyentes, infúndenos sentimientos fraternos y pacientes, ayúdanos a cooperar y a caminar juntos. Mantén a la Iglesia y el mundo en la paz. Jesús, juez santo, que me llamarás por mi nombre, líbrame de juicios temerarios, chismes y palabras violentas y ofensivas. Jesús, que antes de morir dijiste todo se ha cumplido, yo, en mi miseria, no podré decirlo nunca. Pero confío en ti porque eres mi esperanza, la esperanza de la Iglesia y del mundo. Jesús, una palabra más quiero decirte y seguir repitiéndote. Gracias, gracias, Señor mío y Dios mío. Ha finalizado el Vía Crucis. En este momento, las portadoras del paso del Cristo de la Esperanza saldrán en procesión hasta el final de la iglesia. Como que, digamos, no ha concluido, habrá un pequeño acto posterior, pero lo que es el Vía Crucis en sí ya termina. Así que van a cantar. Es una imagen, desde luego, solemne para poner el broche final a este acto piadoso de recogimiento y que es también esencia de la Semana Santa, que hay que recordar, hace 10 años declarada fiesta de interés turístico nacional.
igual que los organizadores, la Real Hermandad, que lo obtuvo también hace una década, ¿no? Igual que la reproducción del Cristo de la Fortaleza que hemos estado viendo haciendo las estaciones. Para conseguir el título de interés turístico nacional, pues hubo que presentar cosas totalmente diferentes de las que puede haber en otras cofradías de España. Entre ellas, pues fue el que tengamos singular aquí, pues ha sido el Lazarano Lambrión, ha sido la imposición de la llave al terminar el Jueves Santo, al cerrar el monumento, la entrega que se hace al alcalde, que la tiene hasta el Viernes Santo, el de la resurrección con el Santísimo Sacramento, una vez el entonces arzobispo de Santiago, el Padre del Corpus. Bueno, pues esto viene desde cuando ya existía la hermandad eclesiástica que tenía la basílica, tenían esta procesión, porque claro, la hermandad ha sido la recopilación, con motivo de esa movilización desaparecieron muchas cofradías y la hermandad fue recogiéndolas todas en una. Yo repito una vez más, referente al nombre de Isidoro Rueda, que fue el hombre que hizo los estatutos en aquellos momentos en que se acabó la movilización, se acabaron los censos, se acabaron todas, digamos, los bienes que tenía la hermandad. Y claro, todo esto dio origen a crear, no digamos una nueva, pero sí una reglamentación totalmente nueva, a tener distintas formas de los que antiguamente pagaban una cantidad a la entrada, se conserva el libro y después tenían, digamos, ya todo el año para siempre, porque las cofradías se crearon, en el que decía yo antes lo del Cristo, del cementerio. Las cofradías en un principio, la nuestra, se creó precisamente para obras de caridad, enterramiento de los fallecidos, claro, que nadie faltara, todas estas cosas, digamos, obras de caridad totales, ¿no? Y bueno, esta asociación religiosa, bueno, pues fue la que se conservó de todos los avatares que hubo, como dije antes, de la democratización. Hoy es la asociación más antigua de la ciudad, no del ayuntamiento, de la ciudad. Y 1770 es el primer documento escrito, ¿no? No, es la primera página que está escrito el libro de actas. El libro de actas. El libro de actas es el Domingo de Ramos de 1770. Hay un acta donde comienza un libro y al principio un firme que dice que hubo uno anterior. No se sabe de él. Claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el libro donde están los cofrades se recuperó pues hace unos 30, no, más bien 40 y tantos años, por los años 60. Se recuperó ese libro que era totalmente desconocido por los propios miembros entonces de la Junta de Gobierno y de los más antiguos entonces, ¿no? Claro, los libros de otras cofradías se conservan en la biblioteca municipal. Hubo una requisa, digamos, de libros, quedaron, y todo esto hace origen a que esto se haya perdido. Se perdió entonces, está en algún sitio, entre eso y la francesada, se perdieron muchas cosas de la cofradía. La muerte no es el final de la ronda del Salvador de Toral de Merayo. Todos vencimos contigo.
La Real Hermandad de Jesús Nazareno quiere agradecer al señor obispo su permanente disposición a presidir y participar de nuestros actos. Es por ello que nuestro mayordomo le hará entrega de un obsequio con motivo de su próxima despedida, esperando que cuando lo vea en tierras andaluzas se acuerde de que aquí seguimos intentando hacer la Semana Santa de Ponferrada más grande. En estos momentos, como han dicho desde el ambón, queremos que el señor obispo lleve un recuerdo de nuestra ciudad, de nuestra cofradía, ahora en su marcha, después de los 5 años que lleva entre nosotros, y que en tierras cordobesas, una tierra muy de cofradías, pues tenga también algo de una cofradía de estas tierras del norte. Es electo, pero todavía no ha tomado posesión, Javier. Eso es, porque fue antes de ser nombrado obispo de la diócesis de Astorga, obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Era auxiliar al obispo titular, al arzobispo de Santiago. Bueno, estamos concluyendo con este Vía Crucis, el Vía Crucis ya ha pasado. Estamos con este presente final, al que ha sido durante 5 años el máximo responsable de la diócesis de Astorga. Eso es, le deseamos éxito en su nueva misión en tierras de Córdoba. Esperemos que el próximo año la lluvia nos deje poderlo celebrar en el castillo, ese edificio tan emblemático de nuestra ciudad, que para algunos ya como que tenemos bastante edad, se nos hace un recuerdo muy grande de como lo conocimos de niño, como jugamos por las paredes de sus murallas. Fernando, Javier, hay que invitar al público presente y a los fieles que continúen. La Semana Santa no ha hecho más que empezar hace unos días, todavía queda lo nuclear en mucha de la Semana Santa de Ponferrada. Esto es un principio, y que tengamos suerte en el resto de las procesiones que continúan a partir de mañana. Eso es, y que haya muchos visitantes que visiten lo mejor de Ponferrada y del Bierzo, que es mucho, y encontrarán las puertas sin duda abiertas de la ciudad y la hospitalidad de su gente para poder disfrutar de unos días de descanso y sobre todo de la riqueza del patrimonio natural y cultural que atesora nuestra ciudad y nuestra comarca. Javier García Bueso, técnico de Patrimonio del Ayuntamiento de Ponferrada, gracias. Toda una institución en la Semana Santa de Ponferrada. Fernando Fra, gracias también por estar con nosotros y nos despedimos. Continúen con la programación del 8 Bierzo y especialmente de la Semana Santa, que hay una cita nueva también en los próximos días. Muy bien. Muy bien, pues nada, ahora. Thank you.